Siguiendo con nuestro temario, el próximo punto que vamos a tratar es la mezcla. La mezcla de los dos ingredientes principales que hemos visto anteriormente, que son el asfalto y los agregados. La mezcla del asfalto con los agregados produce lo que se llama el hormigón asfáltico y ese es el material que utilizamos en los pavimentos de las carreteras. El hormigón asfáltico, como acabo de decir, consiste en cemento asfáltico, que es asfalto, agregado grueso y agregado fino, y eventualmente pueden haber otros materiales mezclados, aditivos, etcétera. Entonces todo eso se mezcla, se coloca y se compacta en la vía de rodaje cuando los constituyentes o ingredientes están calientes, eso sería el hot mix, o a temperatura normal cuando el asfalto es líquido. Una buena mezcla de hormigón asfáltico tiene ciertas características que lo hacen una mezcla de buena calidad. La mezcla de hormigón asfáltico tiene que ser cuidadosamente diseñada y preparada de manera que, primeramente, resista la deformación de las cargas impuestas por el tráfico, ¿verdad? Especialmente los camiones que tienen una carga pesada, ejercen una fuerza vertical por el peso que tienen sobre la carretera, pues la carretera tiene que ser capaz, o el pavimento, ¿verdad? Tiene que ser capaz de resistir esa carga. Además de eso, tiene que ser resistente al resbalamiento de las gomas de las ruedas de los vehículos, aun cuando la superficie esté mojada. Es decir, que tiene que tener una textura de modo que los vehículos puedan frenar en forma segura y también que puedan acelerar, ¿no? O sea, moverse desde el reposo en movimiento o estando en movimiento, ¿verdad? Aumentar su velocidad. Todo eso también debe tenerse en cuenta para que el hormigón asfáltico lo pueda hacer en forma segura. Deseamos también que un hormigón asfáltico de buena calidad sea resistente a los ataques ambientales. Y hay muchos ataques ambientales. Por ejemplo, los cambios de temperatura pueden producir problemas estructurales en el pavimento. La presencia del agua, de la lluvia, también puede crear problemas estructurales. En fin, y el pavimento tiene que ser teóricamente capaz de resistir los ataques ambientales. También debe tener una resistencia a la fatiga, porque la fatiga es la falla por carga repetida, porque en realidad no es que va a pasar un vehículo con mucho peso en la carretera y eso es lo que tiene que aguantar la carretera, sino que van a pasar mucho, constantemente, van a pasar vehículos pesados una, otra vez, otra vez, otra vez, y eso puede producir una carga o una falla por fatiga. O sea, en este caso decimos, ¿verdad?, que tal vez el pavimento, una carga, vamos a decir, de 30 toneladas no le hace nada, pero si pasan varias cargas de 30 toneladas, entonces se produce la fatiga y eventualmente puede producirse la falla por fatiga. Eh, Esto también es un ataque ambiental, lo que te voy a decir, ¿verdad? La resistencia a las fisuras térmicas que pueden ocurrir debido a la contracción a bajas temperaturas. Esto, por supuesto, no aplica a Puerto Rico porque no tenemos bajas temperaturas, pero definitivamente en la gran mayoría de los estados, en los Estados Unidos, pues sí hay este problema. Y el diseño de mezcla tiene que producir una mezcla que pueda resistir eso. Eh, También la buena mezcla tiene que resistir el daño que se produce por la humedad que puede resultar al separarse el asfalto del agregado. Supuestamente el asfalto debe revestir completamente a los agregados y lo impermeabiliza. Pero eventualmente, si la mezcla está mal hecha, entonces el asfalto puede despegarse del agregado y se formará un vacío allí por donde eventualmente el agua se puede quedar dentro de ese vacío y, en fin, el agua dentro del pavimento pues crea problemas. También debe tener una buena manejabilidad la mezcla. Eso significa, ¿verdad?, que
no tiene que ser muy difícil mezclar, ya sea utilizando máquina o lo que sea, pero de cualquier manera, ¿verdad? Tiene que ser un proceso, ¿verdad? Que no genere mucho esfuerzo al mezclar, en la colocación y en la compactación del hormigón asfáltico. Eso es podríamos decir que es un corte de un hormigón asfáltico. Lo que ven de color blanco son los agregados. Los pequeños circulitos blancos son vacíos de aire y esto que está en gris es el asfalto. Esto es un dibujo bastante simplificado de lo que es el hormigón asfáltico. Más adelante vamos a ver un dibujo más completo y complejo donde vamos a ver otras cosas que aparecen dentro del hormigón asfáltico. Pero por ahora este dibujo está ok, solamente para decir que los agregados constituyen más del 80% del volumen del hormigón asfáltico y en términos de peso los agregados eh, son el del 92 al 96% del peso del hormigón asfáltico. Y acá es importante entender cómo trabaja el pavimento. Esto es un pavimento, ¿verdad? Es lo que vemos en la parte de arriba. Eh, la carga, pues obviamente del camión viene de esta manera. Esa carga tiene que llegar tiene que atravesar eh, la capa de hormigón asfáltico para llegar a la base de la carretera. Después de la base, pues tiene que pasar a la subbase y finalmente al suelo existente. Pero por ahora vamos a concentrarnos, ¿verdad?, que cómo es que la carga va a pasar a través del hormigón asfáltico. Y la respuesta es que los agregados tienen puntos de contacto. En realidad no son puntos de contacto así de que están realmente en contacto. Siempre hay algo de cemento entre los agregados. Pero lo que sí es que están básicamente en contacto y a través de ese contacto es que la carga va recorriendo el espesor del pavimento, que es hormigón asfáltico, y llega entonces al estrato siguiente, que es la base. Entonces, esta carga pues se va distribuyendo, se va abriendo a medida que va bajando. Por supuesto que esto ocurre casi instantáneamente, pero realmente ocurre de esta manera que estamos diciendo, a través del contacto entre los agregados entre sí. Por lo tanto, lo que estamos diciendo acá es que la estructura del pavimento asfáltico, que está hecho de hormigón asfáltico, es o son los agregados, ¿verdad? Los agregados son los que le dan la estructura, porque por ahí pasan la carga. Realmente el asfalto no es tan resistente como los agregados. Si fuera por el asfalto, ¿verdad? De hecho, el asfalto es algo viscoso y no puede resistir bien las cargas realmente porque no tiene mucha resistencia. La resistencia lo dan los agregados. Y no solamente la resistencia, sino también la estabilidad. La estabilidad significa, ¿verdad?, que no hay cambios en la forma y el volumen del material. O sea que nosotros queremos, ¿verdad?, que el hormigón asfáltico, la capa del pavimento, no sufra deformaciones ni variaciones de la forma original ni del volumen original. Entonces, gracias a lo agregado es eso que se consigue. Entonces, el objetivo es que esta estructura se mantenga siempre allí, ¿verdad? Se mantenga fija. Y eso se consigue utilizando agregados puntiagudos, o sea que agregados que tienen puntas que básicamente provienen de la piedra triturada, aunque también se puede utilizar otro tipo de piedra, ¿verdad? Pero estamos hablando de la piedra triturada. Y la otra forma de transmitir, la otra forma de hacer, digamos, que esa estructura quede en su lugar es a través de la rugosidad, ¿verdad? Los agregados tienen una rugosidad que entonces cuando están en contacto pues es difícil que se muevan. Y finalmente, lo más importante es, lo que le mantiene en su lugar es el pegamento que hay entre ellos, que es el asfalto. El asfalto es un aglutinante, el asfalto es un pegamento. Él pega los agregados y de esa manera nos aseguramos que los agregados se mantengan en su lugar, que no se muevan del lugar. O sea que es la forma de los agregados que es puntiagudo, es la textura
que es rugosa, y la presencia del asfalto, eso es lo que le mantiene a los agregados en su lugar, y mediante eso es que las cargas pueden pasar a través de ese hormigón asfáltico sin que se produzcan la falla del material. ¿Sí? Entonces es muy importante entender eh, ese aspecto del trabajo de los agregados dentro del hormigón asfáltico. Bueno, siguiendo con nuestro temario, vamos a hablar ahora, vamos a empezar a hablar del diseño de mezclas asfálticas y vamos a ver primeramente algunos conceptos básicos. Eh, el propósito, como dijimos al comienzo, ¿verdad? El propósito de diseñar una mezcla es básicamente determinar la cantidad de asfalto que se debe utilizar usando los agregados y usando el asfalto disponible. ¿Okay? O sea que es la cantidad de asfalto, el contenido de asfalto es lo que el resultado final de un buen diseño de mezcla. Eh, Acá básicamente repite lo mismo, ¿verdad? Para conseguir un hormigón asfáltico de buena calidad es necesario controlar con precisión el contenido de asfalto. Si se usa poca cantidad de asfalto en la mezcla, entonces no va a haber suficiente asfalto para pegar las partículas de los agregados entre sí. ¿Verdad? Porque el asfalto tiene que pegar a todos los agregados y tiene que ocupar el espacio entre los agregados. ¿Verdad? Si hay poco asfalto, pues eso no se va a poder conseguir. Y entonces lo que vamos a tener son partículas de agregado que no están pegadas con el asfalto, y eso va a producir entonces que haya deformación porque el agregado se va a poder mover, y entonces va a haber una deformación. eh, por lo tanto, por eso decimos, ¿verdad?, que va a producir un material con poca estabilidad. Poca estabilidad significa que se va a deformar, y también poca durabilidad. Y durabilidad estamos diciendo, ¿verdad?, que el ataque ambiental le va a hacer daño, le va a hacer mucho daño. El agua principalmente, ¿verdad?, le va a hacer mucho daño si es que tenemos poca cantidad de asfalto, porque va a haber muchos espacios vacíos que no van a estar ocupados por el asfalto, sino que eventualmente va a estar ocupado por el agua, y eso entonces es un problema de durabilidad. Por otro lado, si se usa mucha cantidad de asfalto, las partículas de asfalto tendrán una excesiva lubricación, o sea, va a tener demasiado pegamento. Entonces, por la presencia exagerada de asfalto, ellos van a poder moverse una relativa a la otra. ¿Ok? No van a poder permanecer bien unidos, porque no va a poder haber contacto entre los agregados, ya que hay mucha cantidad de asfalto. El resultado también va a ser que el asfalto se va a quebrar, y eso termina básicamente lo mismo. Vamos a tener un pavimento con poca estabilidad porque se va a quebrar el asfalto, se va a romper, y entonces eso va a provocar entonces una deformación del pavimento. Por lo tanto, hay un valor mínimo y un valor máximo de la cantidad de asfalto, eh, que pues nosotros en realidad vamos a tratar de determinar ese valor mínimo y máximo, eh, o más específicamente, ¿verdad? Vamos a tratar de determinar cuál es la cantidad precisa de asfalto que se necesita para que ninguna de estos dos fenómenos dañinos se produzcan en el hormigón asfáltico. Esa cantidad de asfalto varía dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, el tipo de asfalto, el tipo de agregado, ¿verdad?, las propiedades de los materiales, qué cantidad de carga va a recibir, cuáles son las condiciones ambientales de temperatura y de agua en la región. Toda esa información se usa para determinar entonces la cantidad precisa de asfalto en un buen diseño de mezcla. Pero los contenidos típicos de asfalto varían entre 4 a 7% del peso total. ¿Okay? 4 al 7%. Con eso estamos diciendo que el resto del peso, que sería de 96 a 93% del peso, serían agregados. Pero, repito, ¿verdad?, de 4 a 7%, pero hay mucha diferencia entre un 4 y un 7%. O sea que nosotros tenemos que ser un poco más precisos que eso. O sea, tenemos que determinar con más precisión entonces exactamente qué cantidad de asfalto se va a utilizar
en el diseño. La mezcla también debe tener adecuada estabilidad, o sea que no debe deformarse, eh, para prevenir distorsiones y desplazamientos inaceptables bajo la acción de las cargas de tráfico. Eso lo hemos dicho ya con otras palabras. También tiene que haber una adecuada cantidad de vacíos para permitir una pequeña compactación, ¿verdad? La compactación es ocupar espacios vacíos. Entonces, tiene que haber un poquitito entonces de vacío para permitir una pequeña compactación sin que se pierda la estabilidad y sin el sangrado, que es cuando el agregado baja, se va a la parte inferior de la mezcla, entonces bajo las cargas de tráfico, ¿verdad? Que esas cosas no ocurran. Eh, pero al mismo tiempo no puede haber, también lo hemos dicho, no puede haber mucho vacío para prevenir la penetración del aire y sobre todo de la humedad. Y tiene que tener una adecuada manejabilidad para facilitar la colocación sin segregación de la mezcla. Bueno, los métodos de diseño más utilizados hoy en día son el método Marshall, que lo vamos a ver completamente, que es un método relativamente simple, tiene capacidad de hacer control en el campo, es empírico, o sea que está basada en observaciones previas y ha sido utilizado por décadas, resultando en pavimento duradero. Eso es lo que se ha usado por muchas décadas y todavía se usa mucho, y ha producido, ¿verdad?, buenos resultados. Pero por su naturaleza empírica no se puede, o sea, es para una mezcla de agregado con asfalto. Pero, por ejemplo, si hay condiciones inusuales, por ejemplo, diferente tipo de aglutinante, o sea, pegamento, ¿verdad? Vamos a decir, diferentes tipos de aglutinantes, cuando hay agregados de gran tamaño, cuando hay cargas de tráfico muy pesadas, o sea, cualquier condición inusual. Entonces, no es fácil, o sea, no se puede aplicar el método de Marshall porque está hecho para un caso bien específico que es todo normal, vamos a decir, eh, este, con agregados y asfalto solamente. Presencia de aditivos y esas cosas, ¿verdad? Pueden eh, hacer que este método de Marshall no pueda ser utilizado. Pero para eso está el sistema de SuperPave, que ese sistema sí, o sea que no está hecho para un caso específico porque está basado en el desempeño, performance based, ¿okay? Y es mucho más racional que el método de Marshall. Pero por supuesto es mucho más complejo también y definitivamente lo que vamos a ver del método SuperPave es algo limitado por el hecho de verdad que es muy complejo.